Hola, muy buenos días, tardes, noches o en el momento que gustes escuchar este material. Mi nombre es Janet Nieves Parra y te doy la bienvenida a esta charla que tendremos para todas y todos ustedes, padres, madres de familia o cualquier persona que se disponga a que compartamos y tengamos este encuentro a través de nuestros oídos. Si has tomado la decisión de escucharme y compartir este tiempo fue tal vez por el título, por una invitación o por el simple hecho de sentir curiosidad al tocar el tema. Es importante que tengamos la disposición y tengamos también la atención para esclarecer algunas dudas o bien para reafirmar quizá lo que ya sabemos, lo que hemos vivido o lo que estamos a punto de vivir. Son temas privados, personales y poco platicados para muchos de nosotros. Y en toda esta gama de construcción cultural y social hemos generado nuestra propia idea o quizás prejuicios de lo que conlleva tener un acercamiento como padres de familia al tema de la homosexualidad. Mayormente las personas que han identificado su orientación sexual diferente a lo socialmente establecido como lo es la heterosexualidad, pasan por un proceso un tanto complicado y difícil de expresar o de vivir. Poco también se habla o se tiene el acercamiento a los padres de familia que por la construcción cultural han enfocado su idea de orientación sexual principalmente a lo heterosexual y posiblemente tenemos la idealización de que nuestros hijos sigan siendo heterosexuales. Por ello, nos damos a la tarea de identificar un poco de historia, algunos conceptos que es importante saber como padres de familia, pero también para aquellos papás que no saben cómo acercarse a sus hijas o hijos o aceptar esta orientación diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto se va a dividir en estas dos partes de nuestro podcast. Esto quiere decir también que algunos padres de familia han expresado sus testimonios de lo vivido en todo este proceso de aceptación y eliminación de prejuicios o etiquetas sociales que se llegan a tener. Les compartiré parte de ello para tratar de escucharlo por otras voces y saber si nos sentimos identificados en estos testimonios compartidos. Algunas sugerencias también han compartido ellos para que nosotros podamos identificarnos mejor. Para hacer menos complejo esta transición familiar o este reto que estamos próximos a vivir. No te despegues de lo que estamos a punto de comenzar. Bienvenidos. Para aprender un poquito más. Platón en el banquete mencionaba que en primer lugar, 3 eran los sexos de los hombres, no 2 como ahora lo pensamos, el masculino y el femenino, sino que había además un tercero que era común a esos 2, del cual aún perdura el nombre, aunque el mismo haya desaparecido. El andrógino, en efecto, era entonces una sola cosa en cuanto figura y nombre, que participaba de uno y otro sexo, masculino y femenino, mientras que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. Para aprender un poquito más. Vamos a comenzar. Para dar inicio a esta charla, vamos a tratar de que se haga muy ligera, que podamos platicar, que tengamos esta apertura a conocer y a identificar nuevas formas. Y para dar inicio a todo esto, comenzaremos platicando acerca de lo que se ha establecido de forma histórica referente a todos los movimientos que han dado vida a la identificación y aceptación social de las orientaciones sexuales. Es claro también señalar que no existe una única explicación histórica, pues se ha tratado de darle sentido desde diversas variantes. La han consolidado y le han dado un enfoque que hasta hoy hemos establecido y hemos apropiado como tal. Muchas de ellas con una explicación a favor o en contra, pero en realidad ese no es el debate o el tema que vamos a tocar en este momento. Tradicionalmente, la orientación sexual es definida como la inclinación o la preferencia hacia miembros del sexo opuesto, esto es la heterosexualidad, hacia el mismo sexo, que es la homosexual, o hacia ambos sexos, que es la bisexual. La investigación en este campo ha ido adquiriendo cada vez mayor interés por parte de la comunidad científica y mucho interés por la comunidad social y humana,
que también ha formado parte importante de este encuentro y que incluso podría atreverme a platicarles que la comunidad social humana ha hecho un poco más de investigación en esta parte por querer darle un enfoque, pues como su nombre lo dice, más humano. La orientación sexual ha ido persistentemente estudiando por disciplinas como la medicina, la biología, la sociología, psicología e incluso la antropología, con el objetivo de encontrar sus causas y explicar su valor adaptativo. Los cambios en la conceptualización social y científica de la homosexualidad y su tratamiento reflejan los cambios en los paradigmas prevalecientes sobre las causas de la conducta humana. Esto lo comenta Musarella y sus colaboradores en el 2001. Parece sorprendente, pero durante los años 60 se llegó a creer que la homosexualidad provenía de problemas patógenos de los padres progenitores, los cuales en muchas ocasiones se dieron a la tarea de prestarse para tratamientos o curas de este mal. Esta idea de enfermedad también tuvo su racha histórica en ideas de maldiciones o infortunas por las que supuestamente la familia estaba transitando. Poquito después, durante la mitad del siglo XX, se dieron a la tarea de darle sentido por parte de la actividad hormonal. Fueron relacionadas con desbalances hormonales en diferentes niveles de desarrollo. Parte de la investigación también estaba orientada a encontrar una cura para la conducta homosexual, pero este tipo de trabajo no fue exitoso. Aunque en pleno siglo XXI llegan a haber familias que reclutan a hijos, sobrinos o cualquier tipo de familiar a estos clubs para que sean curados o se les elimine esa idea de ser homosexuales. La investigación del papel de las hormonas en la orientación sexual se ha enfocado en las funciones de la testosterona, los andrógenos y los estrógenos. Una hipótesis muy común ha sido que los hombres homosexuales tienen más elevados los niveles de estrógenos y más reducidos los niveles de testosterona que los hombres heterosexuales. Este ya es un poco de significación ya científica y hormonal. Es claro que históricamente la homosexualidad no puede ser explicada bajo un solo modelo, dada la complejidad de los factores que influyen en su desarrollo. Pero, pues por naturaleza humana, nosotros tratamos de investigar a fondo y de darle una conceptualización a todo lo que vivimos. Y se han generado estas que ya hemos mencionado. El apartado de la conceptualización. Es importante que como padres de familia logremos identificar los conceptos principales que forman parte de todo este proceso por el que nosotros estamos pasando y por el que nuestros hijos también ya transitaron. Para ello vamos a ir comentando algunos conceptos principales que después de un poquito de historia, que ya nos empapamos de eso, van a esclarecernos también con los significados de ellas. Se van a convertir en parte de nosotros y de nuestro desarrollo en la sociedad. Es decir, estos conceptos los vamos a ir apropiando poco a poco y vamos a ir tratando de empaparnos de toda esta información que en un futuro nos va a ayudar, o en este proceso que estamos pasando nos va a ayudar muchísimo. Incluso para evitar la clasificación discriminatoria o todo este lenguaje agresivo que se genera en torno a la orientación sexual, diferente a lo social o lo culturalmente establecido. Comenzaremos con el término de orientación sexual, el cual pues nos va a aperturar muchísimo para poder continuar con el podcast. Corresponde al gusto o a la atracción de pareja sexual y sentimental. Estudios han demostrado que la orientación sexual se da en un continuo entre la atracción exclusiva de personas del sexo opuesto hasta la elección exclusiva de personas del mismo sexo. Habitualmente se clasifica en distintos y diversos tipos que ahorita vamos a platicar algunos de ellos. El siguiente término es la identidad de género. Corresponde a la identidad psicológica y social sobre el género de cada persona. Es decir, es la vivencia estable y profunda de ser hombre o ser mujer. En la mayoría de las personas, la identidad de género se corresponde con el sexo biológico de las personas.
con sus genitales y su sistema hormonal, pero en algunas personas la identidad de género es disonante con el sexo biológico. La heterosexualidad es un gusto o una atracción que las personas tienen por el sexo opuesto al suyo, mientras que la homosexualidad es cuando se opta por la atracción o gusto hacia las personas del mismo sexo. La bisexualidad son personas, hombres o mujeres, que no muestran una preferencia marcada por uno o por otro sexo como forma exclusiva al momento de sentir esta atracción sobre parejas sexuales y sentimentales. Pueden mantener una atracción y gusto para hombres como para mujeres. La transexualidad es un concepto que muy poquito hemos platicado de él, pero que es importante señalarlo. Son personas, hombres o mujeres, cuya identidad de género es distinta con su sexo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos mujeres trans, personas que se sienten y se viven como mujeres, habiendo nacido con un sexo masculino de forma anatómica. Pero también tenemos hombres trans, personas que se sienten y se viven como hombres, habiendo nacido con un sexo anatómicamente femenino. La intersexualidad son personas cuyos cuerpos tienen anatómicamente órganos masculinos y femeninos en distintos grados. Son los que comúnmente llamamos hermafroditas. Tienen una identidad de género que puede ser masculina o femenina, que concordará parcialmente con su anatomía corporal. Y finalmente, el término de homofobia. Este término también lo vamos a escuchar durante esta charla y es importante que lo identifiquemos y que tratemos de hablar un poquito más de él. Hernández, Sanabria y Pérez en el 2014 hicieron un poco de análisis sobre la homofobia y dedujeron que es una forma de prejuicio personal o institucional hacia la homosexualidad, manifestando en temor o rechazo a la creencia física con ideas estereotipadas, conductas discriminatorias y agresivas hacia las personas pues con orientación homosexual. Quizás estos conceptos son bastantes y posiblemente ahorita te encuentres identificando con alguno de ellos o ya sabías al respecto, pero por aquello que aún no sabías o no tenías este acercamiento, pues te los describo, ¿no? Y se quedarán grabados por si en algún momento tienes duda al respecto. Vas a poder regresar las veces que quieras, vas a poder identificar nuevamente cada uno de ellos, que son pocos, pero que te van a servir. Y vas a también tratar de resolverlo con esta significación, aquellas dudas existentes ante estos conceptos tan importantes y ante todo lo que has estado viviendo o bien estás a punto de vivir, como ya lo habíamos comentado. Para aprender un poquito más, ¿alguna vez te has preguntado de dónde proviene la palabra joto? Este término es muy popular en el argot mexicano para referirse de forma despectiva a los hombres, principalmente que son homosexuales, o a los hombres que expresan comportamientos señalados como propios de las mujeres. Muy pocas personas saben el origen de esta palabra y ahora mismo lo vamos a platicar. Da origen en la famosa prisión de Lecumberri o Palacio Negro de Lecumberri. En esta época histórica se castigaban las relaciones homosexuales como actos que faltaban a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, los hombres que externaban su orientación sexual eran víctimas de la represión. Dentro de la prisión, las celdas se encontraban señaladas con cada letra del alfabeto y los reos eran colocadas en ellas según el nivel de crimen que habían cometido. Los hombres detenidos sobre el delito de faltar a la moral se encontraban dentro de la celda con la letra J. Cuando eran detenidos, armaban escándalos, bailaban, cantaban y hacían mucha bulla. El director mandaba callarlos diciendo: «Callen a los del área J», mientras que los guardias comenzaban a mencionar: «Callen a esos jotos». De ahí proviene esta famosa palabra joto. Es preciso señalar también que dentro de la comunidad es utilizado este término sin ningún tipo de connotación despectiva. Lo han apropiado y lo externan con sentido de orgullo.
aunque solo está permitido decirlo entre miembros de la misma comunidad. Para aprender un poquito más. ¿Cuál es el proceso de desarrollo para las personas homosexuales? Para poder darle sentido a este apartado, vamos a dirigirnos con Ardila 2007, quien va a hacer un listado de las etapas por las que consideran han pasado las personas para poder identificar que su orientación sexual es diferente. Las personas con esta homosexualidad viven su propio proceso de reconocimiento, posiblemente se identifiquen con estas etapas o posiblemente ustedes hayan realizado o sus hijos hayan realizado, mejor dicho, algunas otras diferentes a lo que se comentará enseguida. Voy a tratar de explicarlas para que ustedes vayan identificándolas y entenderlas. La primera es el surgimiento. La persona se considera a sí misma como diferente, tiende a ocultarse en muchos casos y puede también presentar sentimientos de alienación y de depresión. 2. Identificación. Él o ella, generalmente adolescentes, se reconocen como homosexuales y las fantasías sexuales tienden a realizarse o a explorarlas. 3. Asumir una identidad. Como ya lo habíamos platicado en los conceptos anteriores, las personas se relacionan con personas de su misma orientación sexual y se crean y recrean en redes de apoyo que los van a ir llevando sobre todo este proceso. 4. La aceptación de la identidad. La persona se reconoce a partir de la divulgación de su homosexualidad frente a familiares, compañeros de trabajo o personas muy cercanas que ellos consideren deben de tener esta información. 5. La consolidación. La persona homosexual se siente orgulloso de sí mismo y demuestra autenticidad en su estilo de vida, pues ya ha pasado por un largo proceso de aceptación y de reconocimiento. 6. La autoevaluación y apoyo a otros. La persona tiene la capacidad de evaluar sus éxitos y fracasos y a partir de ello desea colaborar a otros para poder atravesar por estas dificultades o estas similitudes que pudieran llegar a tener. Esto también se refleja mucho con las redes de apoyo, que es una etapa anterior en donde pues ellos se van a albergar con personas que puedan entenderlos y sepan por lo que están pasando. En este proceso de reconocimiento de la orientación sexual homosexual, las personas en las diferentes etapas deben de enfrentar una serie de prejuicios, estereotipos y homofobia frente a sí mismos, frente a su familia, a sus amigos o a la sociedad en general, lo que impide y en muchos aspectos también obstaculiza un sano reconocimiento personal y social y en muchos casos que no se llega a las últimas etapas de consolidación, autoevaluación y apoyo, también puede llegar a tener muchos fracasos o incluso pensar en hacerse daño o perjudicar también a otras personas que están pasando por este proceso. Conflictos o dificultades al externar la orientación sexual. Pineda, durante el 2013, afirma que las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales mantienen niveles de actitud negativas provenientes de su mismo contexto, que posteriormente se aplica a ellos mismos. De esta forma, incorporan en su autoimagen significados negativos de su propia orientación, factores psicosociales que hacen al sujeto más vulnerable. Esta situación ha sido definida como homofobia internalizada, que involucra sentimientos negativos de las personas homosexuales hacia su misma sexualidad, que implica un conflicto psíquico entre el querer ser y el deber ser. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces a las personas homosexuales que deciden externarlo o no externarlo, el hecho de que en la sociedad existan prejuicios y que los recriminen y los señalen por tener esta orientación sexual diferente a lo heterosexual, los lleva también a sentirse mal con ellos mismos e incluso a sentir su propia homofobia a lo que son. Esto también permea muchísimo su desarrollo como personas y como seres
sociales. Es así como en el proceso de aceptación de la homosexualidad, las personas con esta orientación sexual homosexual pueden vivir distintos conflictos personales y sociales, generando bajos niveles de autoestima, siendo susceptibles a enfermedades y a trastornos mentales, trastornos depresivos, ansiedad, ataques de pánico, estrés psicológico, conductas autodestructivas, baja autoestima, nivel de alimentación bajo también, ideas de querer dañarse, intento y conducta suicida como tal, y muchas otras más aberraciones que el mismo sistema o que la misma construcción cultural nos ha llevado a orillarlos a esto, a sentirse personas que no pertenecen a la misma sociedad y que no tienen los mismos privilegios o las mismas oportunidades que tienen las personas heterosexuales. Porque en toda esta idealización moral y cultural hemos orillado a que las personas homosexuales se sientan rechazadas en un sistema que no debería de tomarlo así. Que también muchas veces, estando en esta plática, tratamos de decirlo o tratamos de externarlo como sujetos homosexuales y automáticamente se llegan a dar cuenta que las conductas cambian, que ya no son aceptados, que ya no tienen el mismo valor como lo hacían antes cuando no habían externado que eran homosexuales. Vamos a ir cerrando nuestro podcast del día de hoy. Es muy importante identificar que las personas que deciden externar su orientación sexual atraviesan por distintas complicaciones como las que ya mencionamos hace un momento y que posiblemente nos quedamos cortos en algunas especificaciones. A lo mejor hay muchas otras que nosotros no nos hemos percatado o que yo misma no haya identificado, pero que ustedes o sus hijos ya han experimentado y podamos hacer un poco más extensa esta información. Pero también poco se habla del proceso que atraviesan los padres de familia, las dificultades, los miedos o incluso las depresiones. Esto será nuestro desarrollo del siguiente podcast. Los invito a que lo escuchen y compartan conmigo dudas o aportaciones que les haya generado o también expectativas para el próximo y que formen parte de este proyecto que con mucho gusto estoy elaborando para ustedes. Con esto terminamos esta primera parte. Les deseo un excelente día, tarde o noche y los espero para el siguiente podcast. Nos escuchamos pronto.